Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en 2 de Juan capítulo 1 versos 1 al 6, donde dice el apóstol San Juan: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje nosotros vemos a esta dama, señora elegida, como la iglesia del Señor Jesucristo, la elegida por Dios para ser la esposa del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, y tener hijos e hijas de Dios, Cristo, por medio de su iglesia, que es su dama elegida. Ahora encontramos a través de la Escritura que mujeres en la Biblia representa iglesias, pueblos y naciones también. Encontramos, por ejemplo, que Eva representa la iglesia, y luego, cuando pecó, representa la iglesia cuando perdió su primer amor, y luego más adelante se apartó de Cristo y pecó. Ahora, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, colocó en Adán, veamos aquí Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, donde dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego, vean, acá en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra
los crió, y eso fue en cuerpo angelical. Pero ahora cuando le va a dar un cuerpo físico, veamos en el capítulo 2, verso 7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y aquí ahora Dios le da al hombre un cuerpo creado por Dios del polvo de la tierra. Y ahora veamos ya aquí vamos a ver, continuamos el verso 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está un secreto para poder Adán continuar viviendo eternamente, era no comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, o sea, una compañera. Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí podemos ver que Dios había creado al ser humano primero en cuerpo angelical, y era varón y hembra. Luego, cuando le dio un cuerpo físico, Adán era varón y hembra. La mujer estaba dentro de Adán. El espíritu femenino estaba dentro de Adán juntamente con el espíritu masculino de Adán. Por eso Dios colocó sueño sobre Adán
tomó de su costado una costilla, le formó un cuerpo femenino y colocó el espíritu femenino que estaba en Adán, lo colocó en ese cuerpo femenino que Dios hizo. Y cuando Adán despertó, vio su compañera. ¿De dónde había salido? De Adán. Como la iglesia del Señor Jesucristo, porque Eva representa a la iglesia del Señor Jesucristo y Adán representa a Cristo. Por eso la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que el segundo Adán, el cual es Cristo, Él es el que ha venido para hacer una obra muy importante y para que nosotros seamos todos a su imagen y a su semejanza. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra 2000 años atrás, era nada menos que el segundo Adán. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 44, dice en adelante: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así es que la promesa es que los descendientes del segundo Adán, que formarán la familia celestial de Dios manifestada aquí en la tierra, serán como el segundo Adán, como el hombre celestial. Tendrán un espíritu angelical celestial y luego tendrán un cuerpo físico glorificado, y entonces todos seremos a imagen y semejanza de Cristo, el segundo Adán. Pero ¿dónde están esas personas? ¿O dónde estaban esas personas y esa iglesia de Jesucristo en Cristo? De Cristo es que vendría su iglesia novia, a través de la cual Cristo, el Hijo de Dios, el grano de trigo que fue sembrado en la tierra, se reproduciría en hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios celestiales. Ahora, así como Dios le dio a Adán una compañera para reproducirse, Dios le ha dado a Cristo una compañera, que es su iglesia, para reproducirse en hijos e hijas de Dios. El reverendo William Branham, hablándonos del misterio que estaba en Cristo, como el misterio que estaba en Adán. Si la raza humana solamente conociera esos dos misterios y la ciencia los comprendiera, tendría resuelta la pregunta del origen del ser humano. Ahora vean lo que nos dice el reverendo William Branham en la página 146 del libro de citas, párrafo 1299. Este es un extracto del mensaje Ya salido al sol, predicado por el reverendo William Branham el 18 de abril del año 1965, donde dice: Dios había separado la novia
Dios nunca había separado la novia del novio todavía. Así que cuando Dios miró hacia abajo sobre el cuerpo de Cristo, Él vio ambos, varón y hembra. Todo fue redimido en ese cuerpo. ¿Ven? Ellos son uno. La misma palabra habló del novio. La misma palabra habló del novio. Y habla de la novia. Vean, la misma palabra habló de Cristo el novio, el segundo Adán, y habló de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la segunda Eva. Y ahora, cuando Adán estuvo sobre la tierra y tuvo su compañera y todavía no habían pecado, Adán tenía el título de propiedad donde están escritos los nombres de todos los hijos e hijas de Dios. Pero cuando Eva pecó y Adán también, le fue quitado ese título de propiedad del libro de los 7 sellos, el libro de la vida del Cordero, y ahora Adán y Eva no podían traer a existencia los hijos e hijas de Dios, la familia celestial. Por lo tanto, la raza humana había bajado de un nivel, del nivel donde estaban, bajó a otro nivel, en vez de permanecer fieles a Dios y subir a un nivel celestial. Pero ahora, por cuanto Dios sabía todas las cosas, Él había predestinado el Cordero para sacrificio, el cual es Cristo, y Él lo había destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice Primera de Pedro capítulo 18 en adelante, donde nos habla la forma en que nosotros hemos sido redimidos. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 en adelante, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fue destinado Cristo como Cordero de Dios para morir y redimirnos? Desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuándo fue manifestado? En los postreros tiempos, que son los postreros días, los cuales comenzaron cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad. Porque los postreros días delante de Dios son los milenios postreros, que son el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Y el 5.º milenio, que es el primero de los milenios postreros, comenzó cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad. Ahora, continuemos aquí leyendo. Dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Ven? Eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no nazca del agua, de la palabra, del Evangelio, el que no crea y reciba a Cristo como su Salvador y sea bautizado en agua en el nombre de Jesucristo y reciba el bautismo del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar a formar parte de los hijos e hijas de la dama elegida, que es la iglesia del Señor Jesucristo.
Por eso también San Pablo en Efesios capítulo 2 nos habla aquí en forma clara lo siguiente, capítulo 2, versos 19 al 22, donde dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ser miembro de la familia de Dios, hijos e hijas de Dios, por medio de Jesucristo, es la cosa más grande y a la familia más grande e importante que usted y yo podemos pertenecer. Y pertenecemos a la familia de Dios, porque somos hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo y su dama elegida, que es su iglesia, y miembros de la familia de Dios. Dios le dio a Cristo el título con los nombres de todos los escritos ahí para que Él los busque y les dé vida eterna. Por eso Cristo dijo en San Lucas que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en San Mateo y en San Lucas. Vamos a ver San Lucas, que lo da con más detalles. En el capítulo 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con la caída del ser humano en el huerto del Edén, vean todo ese programa de hijos e hijas de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero, se había aguantado. Ya Adán no podía traer a vida, y con vida eterna esos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la descendencia de Adán y Eva sería mortal, porque el pecado entró a la raza humana por un hombre en el huerto del Edén. Pero ahora Cristo, el segundo Adán, aparece en la tierra para cumplir todo el programa contenido en el libro de la vida del Cordero y traer a vida, traer a manifestación en la familia de Dios a todas esas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía cuántos hijos Él tendría, hijos de la familia celestial, y Él le colocó el nombre a cada uno de sus hijos. Por eso Cristo nos habla en San Juan, capítulo 10, San Juan capítulo 10, diciéndonos desde el verso 12 en adelante, dice: más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Porque Él conoce el nombre de cada oveja de Dios, el cual está escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y el libro de la vida del Cordero es el libro de los 7 sellos. Por lo tanto, Cristo llama y junta a esas personas y produce en ellos el nuevo nacimiento, y nacen en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Cristo, y la cual es la dama elegida. Ser hijos de Cristo por medio de la dama elegida es ser hijos e hijas de Dios, elegidos, predestinados de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Todo hijo o hija de Dios tiene que nacer en y por medio de la dama elegida, a través de la cual Cristo trae a vida eterna todos los hijos e hijas de Dios. Ahora, estas personas son aquellas que entrarán por la puerta, y la puerta del redil es Cristo.
Por eso es que hay personas que no escuchan la voz de Cristo cuando los llama por medio de la predicación del Evangelio, pero hay otros que sí escuchan y reciben a Cristo. Eso es entrar por la puerta del redil, por la puerta del reino de los cielos. En el capítulo 10, verso 9 de este mismo pasaje que estamos leyendo, Cristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. También dice en ese mismo capítulo 10, verso 14 en adelante: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por lo tanto, habrá un rebaño y un pastor. Eso es, y habrá una iglesia y un Señor Jesucristo. O en palabras más claras, y habrá una dama elegida y un esposo, nuestro amado Señor Jesucristo. Y habrá un cuerpo místico de creyentes y una cabeza de ese cuerpo místico de creyentes, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Y habrá una planta de trigo y un grano de trigo que fue sembrado en tierra, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque la planta de trigo se origina ¿en dónde? En el grano de trigo. Y Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. ¿Cómo es que un grano de trigo puede llevar mucho fruto? ¿Y dónde está todo el fruto que va a llevar el grano de trigo? En el grano de trigo. Ahí está todo el fruto. Ahí en ese grano de trigo no solamente hay una planta de trigo, aunque lo que se ve es que nace una planta de trigo. Pero en ese grano de trigo hay miles o millones de plantas de trigo y miles o millones de granos de trigo. ¿Cómo puede ser posible? Vean. Por eso es que nosotros estábamos en Cristo, el grano de trigo, porque somos trigo, granos de trigo, hijos e hijas de Dios. Ahora, en un grano de trigo está potencialmente, porque no se ve, pero está ahí, una planta de trigo con muchos granos de trigo, pero necesita pasar por el proceso que Dios le estableció para que cada simiente produzca según su género. Y ahora, ¿cómo es que pueden aparecer hijos e hijas de Dios? Porque vienen de una simiente que es el grano de trigo que fue sembrado en tierra, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se reproduce ¿en qué? En hijos e hijas de Dios. Pero tiene que pasar por el mismo proceso que pasa un grano de trigo. Tiene que ser sembrado en tierra y luego nacer en la forma de una planta de trigo. Y Cristo tenía que morir para luego poder nacer la iglesia del Señor Jesucristo, que es el mismo grano de trigo, pero en la forma de una iglesia. Porque el cuerpo de un grano de trigo, el cuerpo viene a ser luego la planta de trigo, en donde será reproducido el grano de trigo que fue sembrado. Por lo tanto, la vida de ese grano de trigo va pasando por esa planta de trigo y produce muchos granos de trigo, y eso es muchos hijos e hijas de Dios.
San Juan capítulo 12, verso 24, es donde Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. El grano de trigo, si no cae en tierra y muere, le sucede como a muchas personas que viven en la tierra, pero quedan solos. ¿Por qué? Porque nunca se casan. Nunca se casan, por lo tanto no tienen descendencia. Pero Cristo no quería quedar solo, como tampoco Dios quería que Adán quedara solo. Por lo tanto le dio una compañera a Adán. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y para el segundo Adán también Dios pensó igual, porque lo que pensó acerca de Adán era un reflejo de lo que Dios pensó acerca de Cristo. Pero ahora Cristo no va a tener hijos e hijas de Dios por medio de casarse con una joven y tener hijos e hijas, sino por medio de su iglesia, que es su novia que Dios le ha dado. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es novia y es esposa. ¿Cómo puede ser esto? Espiritualmente encontramos que la iglesia está casada con Cristo y ha tenido en el pasado y en el presente muchos hijos e hijas de Dios. Pero físicamente todavía nosotros no estamos manifestados físicamente como hijos e hijas de Dios, lo cual es hijos e hijas de Dios con cuerpos glorificados, inmortales, incorruptibles, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la adopción física, la adopción del cuerpo, que es la transformación nuestra, la redención del cuerpo. Pero ya hemos sido adoptados espiritualmente. Por lo tanto, espiritualmente la iglesia de Jesucristo es la esposa del Señor Jesucristo, la dama elegida, con muchos hijos e hijas de Dios por medio de Cristo nuestro Salvador. Pero luego que termine esta fase espiritual, la cual fue una fase espiritual que hubo también en el pasado, vean, Cristo como Adán, antes de tener un cuerpo físico, tanto Adán como Jesús tenían el cuerpo angelical teofánico. Y cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, primero obtenemos el cuerpo angelical teofánico cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en agua en su nombre y recibimos el Espíritu Santo y obtenemos el nuevo nacimiento. Siempre que hay un nacimiento, un cuerpo tiene que haber nacido. Y ese es el cuerpo angelical teofánico de cada hijo e hija de Dios. Son nacidos en la iglesia del Señor Jesucristo y a través de la dama elegida, que es la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, cuando se complete el nacimiento en el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, hasta del último escogido de Dios, hasta del último hijo de Dios, entonces vendrá la parte física, que será la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y esa parte física corresponde a la segunda venida de Cristo. La parte espiritual corresponde a la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y luego, todo el resultado de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, luego es el resultado, el nacimiento de la iglesia y luego el nacimiento de todos los hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, en el reino de los cielos,
en esa fase espiritual. Todo el programa para la dispensación de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo. Por lo tanto, el llamado recogimiento y nacimiento, el reino de Cristo en la fase espiritual, está ligado a la predicación del Evangelio de la gracia. Eso nos da la fe, la revelación, para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Porque uno tiene que tener una razón por la cual recibir a Cristo. No es por uno ser religioso, es porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La persona tiene que saber por qué recibe a Cristo, por qué cree en Cristo. No es porque Él era un hombre bueno. Hay otros hombres que han sido buenos también. Uno tiene que tener el entendimiento correcto en todas estas cosas. En San Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante, dice: luego de resucitado Cristo y de haber comido parte de un pez y parte de un panal o un panal de miel, dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora por eso se predica el Evangelio en todas las naciones, lo cual comenzó en Jerusalén y se extendió a todas las demás naciones. El arrepentimiento y el perdón de los pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo, porque usted no tiene que arrepentirse de sus pecados delante de un hombre, sino delante de Jesucristo. Y el único que puede perdonar los pecados suyos es nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, el arrepentimiento y el perdón de los pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso se le pide a las personas, o se les enseña a las personas, que se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo como su Salvador, y Cristo los perdonará. Serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y obtendrán el nuevo nacimiento y nacerán en el reino de Cristo. Obtendrán ese nuevo nacimiento espiritual, y así obtendrán el cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y luego ya han quedado sellados para el día de la redención, para el día en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y nos transformará a nosotros los que vivimos. Por eso, cuando Cristo haya redimido, haya hecho intercesión hasta por el último escogido de Dios, ya se cerrará esa fase del programa divino, y luego comenzará la parte de la resurrección de los muertos en cuerpos glorificados y la transformación nuestra, en donde obtendremos el cuerpo glorificado. Por lo tanto, ya no habrá, cuando comience la parte física, ya no habrá más oportunidad para que la gente diga: yo quiero recibir a Cristo, porque yo quiero obtener el nuevo nacimiento. Ya esa fase pasó, y ya los que iban a recibir el nuevo nacimiento espiritual para entrar a la casa de Dios, para nacer a través de la dama elegida, ya se habrán completado en esa fase espiritual. Y ahora vendrá la fase física, la cual está muy, pero que muy cerca. Por lo tanto, en estos días, por lo que vemos, Dios está llamando los últimos escogidos de Dios, los últimos que nacerán de Cristo y su dama elegida.
Y luego vendrá la parte física, donde Dios vestirá físicamente con un cuerpo físico glorificado a esas personas que han nacido espiritualmente en la familia de Dios por medio de Cristo y su dama elegida. En la Escritura nos habla en Hebreos capítulo 3 que así como Dios colocó a Moisés sobre su casa y Moisés fue fiel, ahora Cristo está sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Esta casa de Dios, la familia de Dios, la descendencia de Dios, los hijos de Dios, la dama elegida con todos sus hijos, la iglesia del Señor Jesucristo con todos los hijos e hijas de Dios. Ahora vean, en Proverbios nos habla, y en el Salmo 127, acerca de esta iglesia que es la dama elegida y que es también la casa de Dios, la iglesia o templo espiritual de Jesucristo. En el Salmo 127 dice, verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y ahora, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No es con ejércitos, ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. La construcción de esta casa, de esta familia, que es la iglesia de Jesucristo, es con el Espíritu de Dios. No es con fuerza humana. También nos dice la forma en que esta familia o casa es edificada. Y en Proverbios nos habla de esta familia, de esta casa, y vamos a ver un lugar aquí en Proverbios. Proverbios, les voy a decir ya el lugar de Proverbios donde nos habla que la sabiduría edificó sus 7 columnas. Vamos a ver Proverbios capítulo 9, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y ahora la Escritura dice que Dios ha hecho a Cristo sabiduría y poder de Dios. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. En Proverbios capítulo 8, verso 12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y este mismo capítulo 8, verso 22 en adelante de Proverbios, dice, Jehová me poseía en el principio, yo de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había ni aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo.
y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en las partes habitables de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y ahora dice que allí estaba la sabiduría, ordenándolo todo. Y Cristo es sabiduría y poder de Dios. Allí estaba Cristo ordenándolo todo. Y ahora veamos cómo fue todo el programa de la creación. En Hebreos capítulo 1 dice San Pablo, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, por medio de quien Dios hizo el universo, por medio de su Hijo Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Es la persona a través de la cual Dios creó todas las cosas. Es la sabiduría de Dios. Y ahora en Colosenses también nos habla de este misterio y nos dice, en el capítulo 1 nos dice San Pablo, verso 15 en adelante, vamos a ver 12 en adelante, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, cuando nacimos en la tierra, nacimos en el reino de las tinieblas, porque el diablo es el príncipe de las tinieblas y es el príncipe de este mundo. Pero ahora, por medio de creer en Cristo, arrepentidos de sus pecados, venir a Cristo, afligidos por haber pecado, y pedir perdón a Cristo por nuestros pecados y ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento y nacemos en el reino de Cristo. Y así hemos sido libertados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Cristo. El reino de Cristo es el reino de luz, porque Cristo es la luz del mundo y Él es luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ven? La imagen del Dios invisible es Cristo. Dios creó al ser humano a su imagen. Cuando Dios creó a Adán, le dio un cuerpo angelical como el cuerpo angelical de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, toda la creación Dios la llevó a cabo por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Por eso es Jesucristo el heredero de toda la creación. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Vieron? Como también en Proverbios en el capítulo 8 nos dice que Él es la sabiduría
y que Él era antes de existir las cosas, antes del principio del mundo. Ahora, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y ahora, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, así como el esposo en una familia es la cabeza del hogar, es la cabeza de su esposa, Cristo es la cabeza de la dama elegida, la cual es su iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora hemos visto que todas las cosas Dios las hace por medio de Jesucristo. Por eso Jesucristo es el primogénito y Él es la cabeza de toda la creación. Él es la cabeza de su iglesia, de la dama elegida. Y Él es el segundo Adán, a través del cual vendrían los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Nosotros, ¿dónde estábamos? En Cristo. Donde quiera que haya estado Cristo en el pasado, ahí estábamos nosotros con Él. Como usted puede ver y decir, de una planta de trigo con todos los granos de trigo que usted pueda ver en esa planta de trigo, usted puede decir, todos estos granos de trigo y toda esta planta completa de trigo estaba en el grano de trigo que fue sembrado y nació esta planta de trigo. Y si esa planta de trigo, al llegar a la cosecha, se recoge todo ese fruto y se siembran todos esos granos de trigo, entonces nacen muchas plantas de trigo. ¿Ve? ¿Y dónde estaban? En el primer grano de trigo. Por eso les dije que en un grano de trigo hay una y cientos y miles y millones de plantas de trigo con millones de granos de trigo. Todo depende las etapas de siembra, cosecha y siembra y cosecha y siembra y cosecha que se lleve a cabo del producto del grano de trigo original que fue sembrado en tierra. La iglesia del Señor Cristo ha estado pasando por diferentes etapas y Cristo se ha estado reproduciendo en hijos e hijas de Dios. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo va de abajo hacia arriba. Y ahora los granos de trigo del día posterior, ¿dónde estarán? ¿En la parte de abajo de la planta o en la parte de arriba de la planta de trigo? En la parte de arriba. Por eso esos serán los que madurarán, porque a eso será que el sol de justicia, Cristo en su segunda venida, les dará la luz del evangelio del reino y madurarán para obtener su transformación. Ahora estamos viviendo en el tiempo final en donde la dama elegida con sus hijos tiene grandes promesas de grandes bendiciones. Tiene la promesa de que Dios le confirmará, le vindicará la promesa de la hora, la promesa de este tiempo final, la promesa de la hora cero, la promesa de la hora de la edad de la piedra angular. Le confirmará la promesa que él ha hecho para este tiempo final. Le confirmará la promesa de la venida del Hijo prometido. Le confirmará la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para este tiempo final. Le confirmará la promesa que ha sido hecha
y para la cual Dios envió un precursor, preparando el camino para luego venir al cumplimiento de esa promesa grande. Por lo tanto, la dama elegida con sus hijos estará en este tiempo final viendo y recibiendo la confirmación de la promesa correspondiente a este tiempo final. La vindicación y confirmación será el cumplimiento. Y por consiguiente, en la predicación del Evangelio del Reino estará contenida toda esa revelación divina de la palabra prometida para este tiempo final, siendo abierta a la dama elegida con los hijos de la dama elegida, que son los hijos de Dios por medio de Jesucristo, que han nacido en la iglesia del Señor Jesucristo, que han nacido a la dama elegida. Siempre todo hijo se siente orgulloso u orgullosa de su padre y de su madre. Eso es en lo natural. Y ahora en lo espiritual, los hijos de la dama elegida se sienten orgullosos y felices de ser hijos e hijas de la dama elegida y del esposo de la dama elegida, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos muy felices y agradecidos a Dios que somos hijos de Jesucristo y su esposa, su iglesia, la dama elegida. Y eso nos identifica como hijos e hijas de Dios de este tiempo final. En la familia de Dios, en la familia de Dios, en la familia de Cristo, con su esposa, su iglesia, con su dama elegida. Hemos visto el misterio de la dama elegida y sus hijos, los cuales tienen las grandes bendiciones de Dios de este tiempo y también la promesa de grandes bendiciones divinas para el futuro. Caminemos entonces como hijos de luz, hijos de la dama elegida y de Cristo, el hombre elegido, el segundo Adán, para tener hijos e hijas de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cuando se complete ese número, se habrá completado la familia de Cristo y la dama elegida. Y se completa su iglesia, la familia de Dios, en este tiempo final, cuando nazca en el reino de Cristo, en la iglesia de Cristo, el último escogido de Dios. Todo eso está bajo el séptimo sello. Todo ese misterio de los últimos escogidos de Dios está bajo el séptimo sello. Ahora hemos visto que para este tiempo final la dama elegida, la iglesia de Jesucristo, tiene grandes bendiciones de Dios siendo cumplidas en ella, y tiene otras que van a ser cumplidas también. Tiene la promesa de que todos sus hijos van a resucitar, los que ya han partido en edades pasadas y los que estamos vivos y permanezcamos vivos hasta ese momento, vamos a ser transformados. Esa es la promesa de Cristo para los hijos de la dama elegida. Y ahora los que faltan por llegar llegarán escuchando la predicación del Evangelio, recibirán a Cristo como su Salvador personal y serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso, cuando Cristo resucitó y estuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo, en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dijo a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad
el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora el llamado para toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, es creer en la predicación del Evangelio, que gira alrededor de la venida de Cristo, y recibir a Cristo como su Salvador, porque ninguna otra persona puede salvar el alma de usted. Por lo tanto, el único Salvador es Jesucristo, nuestro Señor. Recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo, eso nos coloca en el reino de Cristo con vida eterna. Nos coloca dentro de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que hace que cada persona nazca del agua y del Espíritu y venga a ser un hijo de Cristo y la dama elegida. Por lo tanto, en esta ocasión, al ver quién es la dama elegida y sus hijos, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están los hijos de la dama elegida? Aquí estamos. Hemos nacido en y por medio de la dama elegida, a través de la manifestación de Cristo en su dama elegida, en su esposa, y estamos felices con ser hijos e hijas de Dios a través de Cristo y la dama elegida. Eso nos asegura que tenemos vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea que no va a tener que ir al juicio final para ser juzgado, condenado y echado al lago de fuego. Ya pasó de muerte a vida. Ya está con vida eterna en el reino de Cristo y está pasando por esa etapa espiritual. Y pronto vendrá la etapa física, en donde seremos transformados y entonces seremos inmortales físicamente también. Ahora, toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no ha recibido el perdón de sus pecados, y sus pecados están en usted. Por consiguiente, Cristo lo juzgará y lo condenará en el juicio final y lo echará en el lago de fuego. Pero ¿qué puede hacer usted para evitar esa condenación? Pues lo mismo que hemos hecho nosotros: recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentido de sus pecados, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y usted obtendrá el nuevo nacimiento, nacerá en y a través de Cristo y la dama elegida, que es su iglesia. Nacerá en la iglesia del Señor Jesucristo y ahí tendrá vida eterna. Y ahí estará sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, para el día de nuestra transformación. Así es que en esta tarde, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador puede hacerlo, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo lo reciba, para que Cristo extienda su misericordia sobre usted, perdone sus pecados y lo limpie con su sangre preciosa, y usted sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y así usted obtenga el nuevo nacimiento, nazca en el reino de Cristo, nazca en y a través de la dama elegida, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así usted esté manifestado en la fase espiritual como un hijo o una hija de Dios con vida eterna en el reino de Cristo nuestro Salvador. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y Cristo siga reproduciéndose en hijos e hijas de Dios hasta que nazca el último hijo
o hija de Dios en el reino de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, en la dama elegida. Y luego resucita a los muertos creyentes en Él y a nosotros nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la dama elegida, que es la iglesia del Señor Jesucristo, con muchos hijos e hijas de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por las personas que levantarán sus manos para que Él ore por ustedes y Cristo les reciba, perdona sus pecados, les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y así obtengan el nuevo nacimiento y sean hijos de Cristo a través de la dama elegida, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Con nosotros nuevamente reverendo Miguel Bermúdez Marín, y que Dios les bendiga y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Y nos continuaremos viendo en estos días, pues estaremos aquí toda esta semana. ¿Qué día estaremos aquí? El domingo, Dios mediante, y los demás días estaremos en otros lugares, los cuales ya creo que ustedes ya saben cuáles son los otros lugares, porque ya tienen el itinerario de nuestro recorrido aquí en Santa Cruz y alrededores también. Así es que esperamos grandes bendiciones en esta temporada. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, y con nosotros nuevamente reverendo Miguel Bermúdez Marín. Gracias, Dios bendiga.